Siempre nos preguntan a los periodistas en qué medio nos sentimos más cómodos, o para los que hemos hecho radio, televisión, hemos trabajado en medios escritos. Siempre tenemos preferencias, pero normalmente destacamos más en unos que en otros. Hoy estamos con Jorge Lanata, él es especialista en, debo decirlo, en todos los géneros. Yo no le conozco uno solo que no lo haya hecho de manera absolutamente creativa y genial. Pero además marca la pauta en Argentina, hay que decirlo, en periodismo de investigación. Un tipo de periodismo que no necesariamente tiene siempre la fortaleza en los países como los nuestros, porque además requiere de recursos económicos y de apoyo de los medios. Y choca, siempre choca con el poder. Siempre choca. Esa es la tarea. Jorge Costa con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, Jorge. Es un poco nuestra obligación, no lo he dicho claro. O sea, yo siempre digo en broma, pero en verdad es así, que me peleé con todos los presidentes de Argentina del 83 para acá. Y siempre fue por alguna nota. Claro. Con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con Kirchner, Cristina, bueno. Pero es lógico eso, porque es lógico que ellos quieran ocultar algún error, en el mejor de los casos error, y es lógico que nosotros querramos contárselo a la gente, para eso estamos, ¿no? La relación poder-prensa siempre es una relación pero es bueno que sea conflictiva, ¿no? O sea, no me parece que esté mal que sea... digo, yo desconfiaría de una relación poder-prensa tranquila. Amigable. Siempre... Ahí es porque alguien ganó. Hay una frase, ¿no? Uno se acerca al poder para hacer preguntas, no para ser amigos, ¿no? Sin embargo, los mecanismos del periodismo de investigación. Primero, hay que decirlo, cuando uno entra a una reacción en Estados Unidos, por ejemplo, los recursos que tiene un equipo de investigación, ya los quisiéramos en Latinoamérica. Sí, igual el principal recurso no cuesta dinero, que es la independencia. Ya, de acuerdo. Es el más importante. Es cierto que los recursos son importantes. Yo, mira, a mí me ha tocado en mi carrera trabajar con y sin recursos. Con todos los que necesite, todos, y sin ninguno. Y nunca fue ese el principal problema. Siempre el principal problema es, vos sos el que va a poner el palo en la rueda. Y entonces eso no es fácil. Todo el mundo va a estar ahí presionándote, pidiéndote que no lo hagas, tratando de darte información falsa. Tenés que tener la habilidad de entender qué es cierto y qué no en el medio de algo. Te van a sembrar fuentes falsas, te van a tratar de hacer caer, bueno, ¿no? Está todo el mundo esperando que te equivoques. Exacto. Eso es lo más difícil. Lo otro, a veces lo terminás arreglando, porque también el periodismo es un trabajo donde no estamos trabajando para hacer horas extras. Todos trabajamos todo el día. no existe el concepto hora extra. Claro. ¿no? Tenemos horario extra. Claro, ¿no? Y no es una cuestión de necesito más dinero para tener más gente. No, eso no hace falta. Si estás enganchado con la idea, lo importante después es que esa idea pueda ser publicada, que eso salga a la calle. ¿Cuál es la mayor traba? ¿El poder o es más difícil encontrar un empleador que no se deje ajustar por el presidente? Mira, los medios son empresas. Es una obviedad esto, pero los medios son empresas y las empresas operan en la sociedad. A veces no son solo empresas de medios, son empresas diversas. Entonces, en Argentina, a partir de, por ejemplo, el gobierno de Menem, la propiedad de los medios se empezó a diversificar y mucha gente tenía medios para tener otra cosa. Usaba los medios como un medio y no como un fin, ¿no? Y entonces, claro, ahí era mucho más complicado, porque de golpe el dueño de tu canal era dueño de petroleras. Y el negocio con la petrolera por parte del gobierno podía ser tal o cual. O de una constructora. Claro, ahora, a ver, también, sí, de una constructora, todo lo que tenga que ver con obra pública. Ahí hay varias cosas que son importantes. Primero, pensar, nosotros como periodistas, lo único que tenemos es el nombre, o sea, ese es nuestro poder. Tratar de acumular nuestro poder en el sentido de tratar de hacer productos populares fuertes, que sean respetados. Ese es nuestro poder. Nuestro poder es el rating que tenemos. Yo te he visto alguna vez al aire, me impresionó muchísimo hace muchos años, no me acuerdo cuál era el producto, pero había estado la empresa incluida en algún caso de corrupción y tú presentarte con la lata de leche y decir, estos señores auspician nuestro programa y ya no más. Y yo miraba esto y decía, hay que tener cojones, decimos algunos, y además hay que tener mucha seguridad de que el trabajo tiene que ser limpio. Está bien, lo que pasa es que, lo de la seguridad, qué sé yo, te labura en serio y confía en lo que haces, digamos, eso... Nadie es perfecto y todo el mundo puede equivocarse y también nosotros nos hemos equivocado. Lo que te vuelve creíble si te equivocaste es decirlo. Vos mismo, y mirar a la misma cámara y decirle, miren, disculpen,
No fue así. Metimos la ¿Cuál fue el gobierno con el que más te ha costado hacer el periodismo libre? No, con Kirchner. Con Kirchner. Sí, sin duda. Se volvió una batalla campal, ¿no? Mucho más que con Menem, por ejemplo. Y nosotros con Menem hemos tirado un par de ministros de Menem. Nosotros sacamos al cuñado del presidente, a varios. Y a pesar de que teníamos una relación realmente fea, el trato con Menem extra político era civilizado. Acá fue distinto. En la época Kirchner fue una batalla. Pero además, Patricia, además de precisamente la reacción natural desde el poder, desde un presidente, un ministro que se siente cuestionado, que se siente desnudado por la prensa de investigación, por el periodismo, hay respuestas mucho más complicadas. Del gobierno, precisamente, de los Kirchner vinieron respuestas en forma de ley que quisieron más bien tapar, no estatizar, pero tapar, sí, obstaculizar. Ustedes lo saben, hubo un proceso en América Latina que no fue solo Kirchner y a donde los conceptos fueron muy parecidos, digamos. Los periodistas pasamos a ser los enemigos. Sí. Los enemigos de Chávez, de Correa, de Kirchner, de Evo, etc. Sí. Tenía lógica eso. ¿Por qué? Porque nosotros de algún modo somos un espejo. Y ellos no querían verse reflejados, o sea, había cosas que no querían que se reflejara en ese espejo. Controlar el periodismo era controlar la posibilidad de que nadie los denunciara, porque ya la justicia la tenían, la nombraban ellos, entonces lo que tenían que hacer era controlarnos a nosotros. Y bueno, muchos lo lograron, de hecho hoy en Venezuela no hay casi periodismo, el periodismo es Twitter, dejaron de ser los medios. Los medios que hay tienen que transigir tanto que ya dejaron de ser medios. Porque, y en Ecuador hubo una apretada durísima también. En Ecuador fue horrible. Pero los juicios millonarios los obligaban a cerrar o a irse. Bueno, ¿no? Y también el uso del recurso del Estado para generar trolls, para influir en las redes, el tema de las fake news bancadas por el propio Estado. Ahí ellos se lanzaron realmente como nadie, como ningún gobierno, por un lado, a crear medios sustentados en pauta oficial, ahora acá está en toda esta discusión de la pauta oficial, en publicidad oficial, y por otro lado, a atacar como nunca antes se había atacado a los periodistas. Entonces, había una paradoja, porque por un lado, ellos tenían muchos medios, pero tenían poca audiencia. Y nosotros teníamos pocos medios, pero teníamos mucha audiencia. Y luego compraron los derechos del fútbol para pasar. No, bueno, yo tuve el fútbol compitiendo 2 años. Yo me acuerdo un programa en el que te vestiste de futbolista, pusiste arco, ¿no? Y pusiste, porque te habían puesto el partido exactamente a la hora en que tu programa. Fue 1 año y medio. Claro, toda la campaña. Y le ganabas al fútbol. La mitad de las veces le ganamos nosotros. Increíble, increíble. No, eso fue increíble, porque no había nada peor. O sea, ¿qué iban a hacer para jodernos? Pero digámoslo claro, el Estado, o sea, la presidencia de Argentina... El Estado pautaba, lo que pasa es que compró el fútbol, compró los derechos para pasar a la misma hora que pasaba el programa. Pusieron el partido más importante de la fecha, que era o River o Boca. Un domingo tenía River, otro Boca, uno River, otro Boca, así 2 años. En tu horario. Increíble. Ahora, has sobrevivido a todo. Y siempre además, no, se va a la nata, ¿no? Le cerraron el programa y de pronto ¡plec! Vuelve a aparecer. Debe ser la pesadilla de todos los gobernantes argentinos. Sin embargo, hay un punto importante. La pauta oficial se convierte en una forma de chantaje para premiar o para castigar. Sí, claro. ¿Qué pasa con la pauta de la empresa privada? Porque si el programa tiene rating, ¿no es cierto? Lo lógico sería que tenga publicidad, ¿no? Mira, nosotros en el caso de la tele nunca tuvimos problemas con la publicidad, porque el programa siempre midió mucho. Nosotros, para que vos te des una... hacemos un promedio de 15 puntos. Este año estamos un poco más bajos, estaremos haciendo 10. Pero eso es, para que te des una idea, comparable con el programa de Tinelli o el programa de Susana. Y yo no hago chicas en traje de baño, o hablo de cosas... Hablo del presupuesto, o sea, nada más horrible que... Y sin embargo medimos muchísimo. Y bueno, eso hace que la publicidad privada está. Durante la época Kirchner, por supuesto, nunca tuvimos publicidad estatal. Eso tampoco la esperábamos, digamos, sabíamos que de casualidad no cerraron el canal a los tiros. O sea, hubo un día que fue un 7 de diciembre, que ellos llamaban el 7D, donde se pensó que la gendarmería iba a ocupar el canal. O sea, se vivía así, ¿no? Ya, qué publicidad era lo que menos queríamos. Acá en nuestro país... queríamos que no nos jodieran, digamos. ¿No? Acá en nuestro país se ha dado un paso mucho más radical. Se ha, desde el Congreso, decidido que no hay publicidad del Estado para nadie. Nos odian a todos. Pero eso corta también la posibilidad de la gente de enterarse de muchas cosas. Acá hay un tema, yo no sé cómo es la legislación en Perú, pero te cuento lo que yo pienso del asunto. Sí. La publicidad del Estado no es un derecho del Estado, es una obligación.
Porque la gente necesita estar... La policía del Estado tiene que ver con la obligación del Estado de dar a conocer los hechos públicos. O sea, no es algo que el Estado te da si quiere, es algo que el Estado tiene que darte. Está obligado. Es distinto. El Estado no puede elegir si te... ¿Cómo el Estado va a decir, voy a ver si te cuento que hay que hacer una campaña de vacunación? No, me lo tenés que contar porque hay que hacer una campaña de vacunación y los chicos se pueden morir. Claro, es como que O sea, estás en la obligación de contármelo. No es algo que vos puedas hacer, es que vos, Estado, puedas elegir. En todos los países se ha usado la publicidad oficial como método de coacción. Cierto. En Argentina, en todos los gobiernos, incluso desde los gobiernos radicales, yo con los radicales dirigía Página 12. Y yo me acuerdo que en esa época había una agencia que se llama Telam, que ahora está en conflicto, una agencia de noticias que a la vez manejaba la publicidad oficial. Y los tipos, como había mucha inflación, te pagaban a 60 y a 90 días y una de las facturas se las quedaban ellos, para coimear ellos. Y vos tenías que aceptar que eso fuera así, porque si no, no cobrabas. No cobrabas nada. Oficial. Eso fue la mejor época de la publicidad oficial. Eso en la época de los radicales. En la época de los peronistas te pedían el 20-30% de la publicidad, que ellos mismos te daban. Claro, ¿no? Como, y le tenías que dar pagar su comisión. Y después, en otras épocas, fue directamente determinados medios, o parte o propiedad del gobierno, o de amigos del gobierno, o proclives al gobierno, recibían toneladas de publicidad y se bancaban enteros así. Ahora, ¿por qué pasa con Latinoamérica en general que pareciera ser como la cuna de la corrupción? Al punto... mira, hay varias cosas. Tenés 6 días, nos quedamos acá y charlamos. Hay varias cosas. Primero, mira, lo que estamos hablando nos muestra una cosa, que el concepto de Estado en América Latina es una locura. Es un mamarracho. Que no entendemos qué es el Estado, que pensamos que el Estado es del partido que gobierna. Y el Estado no es, el Estado es la nación entera. El Estado no es, por eso tampoco puede decidir a quién le da y a quién no le da. Lo tiene que hacer con un criterio de igualdad, porque no es de él la policía, no es del Estado, es de la comunidad. El Estado administra, son tus fondos, el ¿no? gobierno administra los recursos de la comunidad. Tiene que existir una herramienta que permita regular precisamente que la policía no se convierta en una pistola. Pero mira, hay una manera bien fácil. Si vos pensás, en publicidad se habla hay un término técnico que es costo por contacto, que es lo que a vos te cuesta llegar a tanta gente, ¿no? Entonces yo quiero, no sé, vendo café. Está ligado al rey. Vos vendés 100.000 ejemplares. Entonces, ¿cuánto me cuesta que cada uno de tus 100.000 tipos tome mi café? ¿Ok? Bueno, eso se llama costo por contacto. ¿Eso qué hace? Que a vos el costo por contacto sea más barato según más vendas. Si el medio es muy popular, el costo por contacto es muy bajo, ¿ok? De ahí vas. Vos querés comunicar algo desde el Estado, ¿cómo lo comunicás? Y lo tenés que comunicar en base al costo por contacto. Como lo haría un privado. Y a veces eso... ¿A cuánta gente llega? Pero no se hacía así. No, sí, en general se ha hecho al revés. Exacto. En general se ha hecho. Pero hay que a un medio que vendía 100, le daban 40.000. Pero solo porque esos 100 hablaban bien del gobierno. Exactamente. Ahora, no, bueno, pero no es así. Esto es, por eso una tiene que regularse entonces. ¿Cómo hago para llegar a...? No es tan complejo. Lo que pasa es que lo dan vuelta para que se... ¿Cómo hago para llegar al público? Tal medio y tal medio. ¿En qué proporción? En la proporción de los lectores que Lectoría, rating, como se llama. Además, vamos a pensar en, no sé, Coca-Cola, que a Jorge le gusta tanto. Coca-Cola no regala su publicidad, pues. O sea, cualquier producto sabe exactamente cómo publicita para obtener los fondos que quiere. En la época de Internet, muchísimo menos. Vos hoy podés ser muy específico en el público al que llegás con la publicidad. A vos en Internet te pautan un aviso que llegue a tipos de 30, 40 años que vivan en tal lugar, que tomen gaseosa, y vos sabés cuántos hay. Sí. Y vas específicamente a esos. Antes era más difuso ese tema. Ahora no, ahora es bien concreto. En cualquier caso, el Estado tiene una obligación, o entre tantas. ¿Cuál es la obligación? Comunicar lo que hace, para que la población esté al tanto de lo que hacen con su plata. Ese es el sentido. Y en su beneficio, tema de salud, ¿cómo va a cumplir esa obligación? A través de avisos que se pongan en los medios. ¿Y cómo los va a poner? Y los va a poner según la importancia de cada medio. Va a poner a los medios más populares más avisos y a los menos populares menos. Es así. Y según esa lógica, por más de oposición y más
más fastidio tu programa al gobierno, pues tendría que poner la publicidad ahí porque la ve mucha gente. Ese punto me interesa porque cuando veíamos tus programas en toda la época de Cristina, del kirchnerismo, y hay un momento que uno parecía estar viendo, no sé, algo totalmente surreal, ¿no es cierto? Gente que se colaba a los conventos, plata que salía de las bóvedas. Era realmente un momento, fue realmente impresionante, y era como que Cristina seguía con lo mismo, no echándose botox y arreglándose el pelo, y mira, que yo soy bien defensora de los derechos de la mujer, pero me parecía todo como de una irrealidad. ¿Qué pasó en Argentina? Porque hay que reconocer que hubo un soporte social fuerte a ese comportamiento enloquecido, ¿no? A ver, yo creo que el populismo no se dio solo en Argentina, se empezó a lo mejor en ese momento en Argentina, después se fue generalizando por distintos lugares del mundo. Es más fácil el populismo para la gente porque implica que no hagan nada. Implica que reciban lo que el líder les quiera dar cuando se los quiera dar. Subvenciones. Mediante subvenciones principalmente. Subvenciones, créditos blandos, cosas que... Gasolina barata. Lo que no hay que hacer en el populismo es molestar. Después vos podés estar ahí. Si vos no molestás al líder, está todo bien y te va a dejar crecer. Vos no necesitas pensar, al revés, si pensás te van a joder, mejor no pensar para pasarla más tranquilo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que le tocó a Argentina y a todos nuestros países una época en la cual los commodities costaron como nunca antes, estaban altísimos. Y era fácil ser populista. Altísimos, había mucha plata para repartir y el problema es, ¿esa plata en qué quedó? En la nada, desapareció entera porque se gastó mal. Ahí Argentina no solo se perdió lo que se robaron, se perdió lo que podría haber ganado si hubiera sabido cómo gastar la plata, que no se la quedaran los caos o que no terminara en cualquier otra cosa. Y lo que está haciendo Mauricio Macri ahora, que parece el sentido inverso, ¿tiene futuro? Porque tiene unos problemas Está muy complicado, porque acá hay un problema que tenemos, yo creo que los latinos en general, pero los argentinos también, que es que nosotros gastamos más de lo que ganamos. Claro. O sea, esa cosa elemental que un ama de casa puede hacer y que no se les valore el presupuesto, ¿no? Cualquiera que nos está mirando sabe que si vos ganás 100 no podés gastar 200. En todo caso, un mes podés gastar 200. 40 años no podés gastar 200. Bueno, eso es Argentina, esos son muchos de nuestros países. Entonces, ¿qué pasa? Nos quejamos cuando viene el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no es que viene, nosotros lo llamamos. Claro, cuando ya todo es un desastre. Cuando ya no podemos pagar, le decimos, y claro, y hay un problema, el fondo quiere cobrar. Porque, claro, pero nosotros nos indignamos porque los tipos quieren cobrar. ¿Cómo no van a querer cobrar si nos están prestando? Si vos le estás prestando a otro, ¿no querrías cobrar? Bueno, es toda una gran equivocación. Macri en estos 2 años no revirtió eso, porque también es muy rápido, 2 años para revertir esa tendencia. Pero encima tuvo en este último año problemas económicos más serios, se le fue la inflación, y yo lo que creo que tiene que hacer es lograr un pacto interpartidario con los peronistas a largo plazo. Y que los dos se comprometan a que vamos a tratar de bajar el gasto hasta llegar a cero, hasta llegar a un equilibrio. Se puede hacer algo así. Israel hizo algo así, por ejemplo, con la inflación. Se pusieron de acuerdo los dos partidos y dijeron durante 10 años vamos a bajar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y bajaron la inflación. Cuando nosotros salimos, el Perú salió de la época de la inflación de Alan García, que fue brutal, que además teníamos el terrorismo en la cabeza, ¿no? Los que recordamos esos años todavía tenemos ansiedad. Le pasó algo a Fujimori, que por supuesto después cometió todos los actos de corrupción posibles, que fue que la población estaba dispuesta a que hicieran cualquier cosa con tal de que eso mejorara. Nos subieron los precios a 1000, pero con tal de que las cosas mejoraran, la gente se bancó todos los ajustes económicos. Y los argentinos son como los creadores del populismo. O sea, basta leer la vida de Bea Perón para, no sé, hoy día sería la mejor asesora de campaña de cualquiera, ¿no? También ahí hay una cosa, no es Macri un líder político en el sentido clásico del término. Macri es un empresario. Si Macri fuera un político, estaría más cerca de poder hacer una cosa así. Porque podría generar una mística que sostenga eso. Pero Macri no es así, no gobierna así. ¿Y tiene independencia al venir del sector empresarial? Porque ese es otro riesgo. No, sí la tiene. Sí, hasta ahora, desde ese punto de vista, ha habido un par de cortocircuitos. Nosotros hicimos una denuncia este año cuando empezamos de una cadena de farmacias que está vinculada al gobierno, a una persona del gobierno, pero fuera de eso no ha habido grandes escándalos en el gobierno, no. A ver, no están en una cueva contando plata en efectivo como estaban.
No, bueno, venimos de ahí. No es que venimos de... Surreal, claro. ¿no? Gabriel, ese señor que se colaba un convento. Sí. No, Sí, esa era, sí. Pero dejemos a Argentina un momento y pues, siguiendo en el barrio. Lo de Venezuela, ¿qué salida puede tener? Vos es que es muy complicado lo de Venezuela. Yo estuve mucho en Venezuela hasta que ahora no me dejan ir más porque me detuvieron. Sí, La anteúltima vez nos detuvieron allá. Yo creo que desgraciadamente parece que va a terminar siendo Cuba. Sí. Lo que pasa es que cuando uno dice siendo Cuba hay que hacer aclaraciones. A ver, no está la Unión Soviética más. Entonces no puede ser Cuba. Tiene que ser otra cosa, más subvaluada que lo que fue Cuba en su momento. Hoy no hay quien le dé tanto dinero como para sobrevivir. Pero ojo, sigue sentado Cuba sobre el petróleo. Bueno, ¿no? está Cuba. Entonces es como una Unión Soviética menor, ayudándolos a que sigan. A mí lo que más me asombra de Venezuela, yo conocí con estos años a todos sus líderes opositores, incluso a muchos de los que están presos hoy, es cómo puede ser que se dividan como se dividen frente a Maduro. O sea... ¿Les han infiltrado a la oposición? Seguro que le han infiltrado a la oposición, pero también la oposición está infiltrada por su propia miseria. Bueno, por su propia división, pensamiento chiquito de no, quiero ser yo. Y lo que hay enfrente es terrible. O sea, hoy en Venezuela hay salarios de $1 por mes. La gente se muere realmente en la calle. No hay una migración para toda Latinoamérica. Bueno, la otra vez fuimos a grabar a Cúcuta, donde está el puente. Hay un puente donde van 5.000, 10.000 personas por día escapando de Venezuela. O sea, es muy fuerte realmente. Increíble. Ahora, me interesa además tu visión, Jorge, de lo que está pasando en general, porque hemos pasado el populismo, por cierto, puede ser de derechas o de izquierdas. No tiene... Para mí no es ni de... Yo te digo, yo no creo que Venezuela es un gobierno de izquierda. No, claro. Para mí es un gobierno militar de derecha el de Venezuela. Hoy yo, si tengo que decir... ¿Una narcodictadura no lo es? Bueno, sí, pero ¿y cuál es la ideología de una narcodictadura? Ninguna. El crimen no tiene bandera. La ideología es el dinero, digamos, no hay otra, ¿no? Y por ejemplo... Con los Kirchner se vio clarísimo esta especie como de achoramiento, ¿no? No sé si usan ustedes la palabra de envalentonamiento, ¿no? De los gobernantes con respecto a la oposición y a sus propios ciudadanos. Trump, por ejemplo, pareciera coronar la cereza de una torta que aterra, ¿no? Bueno, es que cuando vos ves Trump, cuando vos ves los movimientos españoles nuevos, tipo Podemos, Ciudadanos, etcétera, son, en algunos casos tienen cosas del kirchnerismo, en otros tienen cosas... Es así, yo con Trump dije, llegó el peronismo a Estados Unidos cuando ganó Trump. A ver... bueno, ahora lo de López Obrador en México, que también es rarísimo, vamos a ver qué pasa, claro. Cómo le va, en buena hora, ojalá pueda gobernar bien. México es un desastre, ¿no? Están cambiando los códigos de la política, me parece, están cambiando la lógica de la política, o sea, de golpe un tipo como Trump puede ser presidente. Hace 20 años nunca hubiera pasado eso. Pero era una broma en los programas de televisión de los Estados Unidos. Claro, era una broma. No podría haber sido por bruto. O sea, ya no por... pero no porque fuera de derecha o no, por bruto. Por básico, digamos. O sea, pero no lo digo. Está. El tipo es básico. Y sin embargo es presidente. Entonces es como que los valores de la política clásica han cambiado y están mutando a otras cosas. Está todo el tema de las noticias falsas, la influencia de las redes. Yo creo que todo eso también está haciendo que las cosas cambien. Cada vez importa menos saber si algo es verdadero o no. Lo que importa es que tenga cliqueo. Es una locura, o sea... ¿Es un peligro o es una posibilidad todavía? No, por un lado es lo más importante que hubo en la humanidad después de la imprenta. Para mí, después de la imprenta, el invento más importante de la humanidad fue Internet. O sea, porque sin duda. son dos, ahora, estamos en la infancia todavía. Son dos hechos que cambian la forma como pensamos. Sí, no solo cambia la sociedad, cambia la manera como estructuramos nuestro pensamiento. Y cómo consumimos noticias. Bueno, vos fíjate, mira, un ejemplo de eso. Con Internet desapareció el concepto de original. En el mundo digital nada es más original y copia. No hay más copia. Todo es original. Así como la escritura, la imprenta... Bueno, y como eso, otras cosas. Cuando una empresa piensa Uber, lo que piensa es raro como lo pensaron, el tránsito vacante. O sea, no pensaron qué cantidad de gente podía tomar autos, pensaron cuántos autos sobran. Claro, ¿qué le ponemos adentro? Bueno, ¿cómo hacemos que esto sea un negocio? Y miré el negocio que hicieron. Increíble. O sea, se cambian las maneras de pensar. Hay toda una lógica distinta.
finalmente hay esperanza en que... Es rarísimo lo que ha pasado en Latinoamérica porque hemos pasado de esta ola de centro-izquierda y estamos pasando a una ola más bien de centro-derecha. Macri es un ejemplo clarísimo, pasa lo mismo en Chile. Piñera en Chile, en Brasil... ¿no? Perú tenía PPK. Bueno, Brasil, va a ser... Brasil tenemos que pasar. De temer está todavía la cosa. Sí. Temer es de temer. ¿Mejor futuro o estamos ante los mismos riesgos? No, yo creo que estamos en un momento de transición desde todo punto de vista y que la tecnología está marcando gran parte de esa transición. Desde el punto de vista económico, yo siempre digo que el esquema que Internet propone es hiper recontra capitalista, como nunca antes. Totalmente liberal, además. Totalmente. O sea, pero el pibe de Uber no tiene ninguna protección de nada. El que compra o vende algo no se puede tomar licencia, no puede tomarse vacaciones, no le pide. Es como de un capitalismo muy básico. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno mundial. ¿Quién defiende a los más débiles frente a leyes mundiales? Nadie. Y por ejemplo, estas grandes... Esta es una discusión que vamos a tener que dar en los próximos 20 años. ¿Cómo hacemos para que en el mundo haya algunos acuerdos básicos y que no pueda haber niveles de explotación terribles como los que, por ejemplo, Internet propone? Que incluso los propone también en los contenidos. Porque si vos, una noticia falsa, un tipo estuvo con una oveja en la cama, la ponen y empieza a cliquear y abajo está la reunión de la OTAN, y nadie cliquea a la reunión de la OTAN, todos cliquean a la oveja en la cama. Bueno, eso está desvirtuando los contenidos. Sí. Entonces, eso, más noticias falsas, más un mundo que se propone como hipercapitalista, y sí, nos están cambiando las cosas. Lo que pasa es que es el momento de parar un poco esto y ver qué hacemos. O sea, qué cosas cambiamos, cuáles no, en cuáles va a haber derechos, en cuáles no... ¿Cómo se va a manejar? Y para ir cerrando, Jorge, y eso se transmite mucho en las estructuras sociales, por ejemplo, en la política, porque esto va a pasar, pero es el único momento en el mundo donde los que gobiernan nacieron analógicos y gobiernan a los que nacieron digitales. Entonces, sí, claro, hay un desencuentro total y un caos. No, ¿no? Y en eso el rol de los maestros, por ejemplo, los maestros de escuela, va a ser fundamental, y el rol de los políticos también. Pero bueno, capaz es un momento en el que escucharnos todos un poco más de lo que nos escuchamos. Así es. Bueno, y quien quiera seguir escuchando a Jorge Lanata, esta tarde a las 4, ¿no? Esta tarde estamos a las 4. La Universidad Ricardo Palma, que está de aniversario, 49 aniversario de la universidad, ha invitado a Jorge Lanata y a otros periodistas de investigación locales para que lo podamos escuchar en el auditorio que queda en la cuadra 51 de la avenida Arequipa, el auditorio del Centro Cultural Corihuasi. Yo les recomiendo, y por eso está en internet, googleen Jorge Lanata, si no lo conocen, léanse todo lo que encuentran. Yo particularmente me enamoré siempre de La Guerra de las Piedras, que mirá, fue el primer libro que yo hice de la rebelión en Palestina. Y ayer estaba revisando un segmento de la entrevista que hace algunos años, bastantes, le hizo a una de las figuras fundamentales del rock argentino. Charlie. A Charlie García. Esa era, La Luna era ese programa. Bueno, en fin, a Jorge Lanata lo pueden ustedes leer, escuchar, ver y van a disfrutar de buen periodismo. Le agradezco siempre la calidad de su trabajo porque inspira a quienes seguimos en esta labor. Y como bien dice, acá solo tenemos nuestro nombre y nuestra independencia. Pausa y regresamos. Gracias, Jorge. Gracias.